Hola, mi nombre es Stanley Argueda, soy profesor de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y esta videoconferencia se titula El ámbito de lo social en el enfoque ecosistémico. En esta conferencia vamos a analizar aquellos principios del enfoque ecosistémico que señalan cuál debe ser el modelo de gobernanza, los modelos de participación, los esquemas de participación, quiénes deben estar incluidos en esos esquemas o modelos de participación, cómo debemos considerar a los diferentes actores en la gestión del territorio o un maritorio según lo que estemos gestionando. En el ámbito de lo social, el enfoque ecosistémico plantea 4 principios. El principio 1 dice que la elección de los objetivos de la gestión de los recursos terrestres, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad. El principio 2 dice que la gestión debe centralizarse al nivel más bajo apropiado. El principio 11 dice que en el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas de información pertinentes, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, científicas y locales. Y el principio 12 dice, en el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas pertinentes. El enfoque ecosistémico aborda el tema social en los principios 1, 2, 11 y 12. Plantea una fuerte posición hacia la gobernanza democrática de los recursos naturales, así como llevar la gestión del territorio a un nivel cada vez más local, de acuerdo con la escala, y en los temas que sean adecuados descentralizar para la escala de trabajo. Además, busca equilibrar la influencia de todas las fuentes de conocimiento en la toma de decisiones, así como la participación activa de los diferentes sectores y disciplinas involucradas. El enfoque ecosistémico se basa, en primera instancia, en principios de la buena gobernanza ambiental que han sido definidos en espacios y organismos internacionales como la UICN, y en segundo lugar, con los derechos de grupos sociales vulnerables que han sido ratificados en diversas convenciones y declaraciones internacionales de las Naciones Unidas. Para comprender mejor qué es lo que plantean estos principios y cómo aplicarlos, vamos a ver dos conceptos. El primero es el de buena gobernanza, muy relacionado con los 4 principios del enfoque ecosistémico. Y el segundo es la planificación territorial bajo los principios de la buena gobernanza como uno de los mecanismos más importantes para la aplicación de estos principios. Vamos ahora entonces con la buena gobernanza. ¿Qué entendemos por buena gobernanza? Este esquema refleja un poco la manera en que veíamos antes las estructuras sociales, en donde estaban claramente definidos niveles de poder en nuestra sociedad. Hoy en día, esta estructura verticalista ya no está tan clara. No es que no existan esos niveles de poder, pero ya no está tan claro. Hoy en día las sociedades quieren participar y lo hacen nivelando los poderes a través de diferentes tipos de manifestaciones, a través de las protestas, a través de los bloqueos y de otros mecanismos que tiene la sociedad para ser escuchada cuando esos niveles de poder no los atienden adecuadamente. En ese sentido, había una evolución en el tema de lo social en materia de conservación. Inicialmente nosotros hablábamos de conservar los recursos naturales de la gente, o sea, la gente era la amenaza del recurso. Luego pasamos a ver la conservación con la gente, pero veíamos en ese sentido una visión muy utilitaria de la participación de las personas como aliadas, que vengan y nos ayuden a hacer conservación. Hoy en día vemos la conservación como algo para la gente, el bienestar de las personas como uno de los grandes objetivos de la conservación. Hemos hablado siempre que el enfoque ecosistémico es un enfoque eminentemente territorial. Y en ese sentido sabemos que el planeta es un territorio en disputa. Cada uno de los intereses de los diferentes sectores luchan por un pedacito de ese territorio. Todos queremos una parte. Y a veces no nos acomodamos bien y pareciera que nos sobreponemos, que nos estorbamos. Pues no pareciera, realmente nos sobreponemos, nos estorbamos
conflictuamos entre los diferentes intereses a la hora de repartirnos el territorio. Eso se ve claramente en este mapa, en donde se han, valga la redundancia, mapeado los diferentes intereses de la región amazónica, de lo que se llama la Amazonía legal en Brasil. Y ahí se ve una sobreposición de una gran cantidad de intereses. Lo que plantea el enfoque ecosistémico, sobre todo en el componente social, es que debemos buscar una visión común y acomodarnos de manera que todos tengamos nuestro pedacito en el territorio, nuestra manera de satisfacer nuestros intereses, nuestras aspiraciones, que nos podamos organizar para que podamos distribuir los beneficios de la gestión de ese territorio entre todos los interesados. Para eso se requiere trabajar un concepto que es muy importante hoy en día y sobre el cual hemos puesto un especial énfasis en los últimos 10, 15 años, que es el concepto de gobernanza. Gobernanza en las áreas protegidas e inclusive gobernanza ambiental en el territorio. En ese sentido, hay acá dos definiciones. Esta primera que habla de que la gobernanza son las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Esta es la definición que se utiliza en el marco de la OICN para hablar de gobernanza en áreas protegidas. Esta otra dio pie a la anterior y es una planteada más para la gobernanza en general como concepto. Y habla que es muy parecida a la anterior, los mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones a través de los cuales el Estado y la sociedad civil articulan sus intereses, ejercen sus poderes, cumplen con sus obligaciones, rinden cuentas y median sus diferencias. La gobernanza, en términos sencillos y haciendo una síntesis muy burda de lo que es, la gobernanza es la administración del poder. Es el ejercicio de administrar adecuadamente el poder. Resalto aquí que hablamos de mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones. Esos componentes son elementos importantes y hay que preguntarse en las áreas de conservación cómo serán esos mecanismos de toma de decisiones. Articulan sus intereses, ejercen sus poderes, cumplen sus obligaciones. Tenemos que ver con transparencia en ese sentido. Rinden cuentas y median sus diferencias, conflictos. Son aspectos muy relevantes de estas definiciones de gobernanza. En la OICN se hace una diferencia muy interesante entre lo que es gobernanza y gestión. La gestión se dice que es todo lo que se hace, la parte de acción, y la gobernanza es la parte de decisión. Gobernanza tiene que ver con lo que se decide y cómo se decide. La gestión tiene que ver con lo que se hace para lograr que las áreas silvestres protegidas logren los objetivos para los que fueron creadas. Y en general, las áreas de conservación en Costa Rica como territorios de gestión. La gobernabilidad es otro concepto importante junto con gobernanza y gestión. Y en general decimos que la gobernabilidad es la capacidad de hacer gobierno, es una capacidad para poder gobernar, para poder implementar a través de la gestión las cosas que se han decidido a través de la gobernanza. Por otro lado, durante muchos años, con los temas sociales, de lo que hablábamos era de participación, no hablábamos de gobernanza. La participación realmente se refiere a las partes que están involucradas y la calidad de ese involucramiento en los procesos tanto de gestión como en los procesos de gobernanza. Es así que podemos tener gobernanza participativa y podemos tener gestión participativa. En el caso de una cabalgata, para
comprender estos conceptos que vimos anteriormente en un ejemplo, podemos decir que la gobernanza la hace el jinete. La hace el jinete porque es quien toma las principales decisiones, por ejemplo, a dónde se va a ir, qué día se va a salir. Son las decisiones más estratégicas de la cabalgata. Es cierto que el caballo toma algunas decisiones, como por ejemplo en qué momento se va a detener a darle un mordisco a alguna planta que le interese. Pero realmente las decisiones estratégicas las toma el jinete. Ese es el que ejerce la gobernanza. Ahora, ¿quién hace la gestión? Pues la gestión la hace mayormente el caballo, que es el que le toca el mayor esfuerzo en la cabalgata. Claro que igualmente el jinete pues hace algunos esfuerzos también, pero el mayor esfuerzo de la cabalgata lo realiza el caballo. Es el que hace mayormente la cabalgata. Ahora, ¿cómo el jinete implementa las decisiones? ¿Cómo mantiene la gobernabilidad del proceso? A través de las riendas. Las riendas es lo que le permite al jinete determinarle al caballo hacia dónde ir, cuándo parar, cuándo avanzar. Entonces el jinete ejecuta sus decisiones, o sea, su poder de gobernabilidad, su capacidad de gobernabilidad, la ejecuta a través de las riendas. Y en general, ¿quién participa en la cabalgata? Pues participan los dos. Participa tanto el jinete como el caballo. Los dos participan de la cabalgata. Pero uno participa en la gestión y otro participa en la gobernanza. Una vez aclarados estos conceptos alrededor de la gobernanza, viene una pregunta muy importante. ¿Y qué entendemos ahora por una buena gobernanza? ¿Cómo sabemos que estamos implementando una buena gobernanza? La UICN propone en ese sentido 5 principios que voy a mencionar muy rápidamente. Un primer principio es el principio de legitimidad, en donde en la gestión de los recursos naturales las personas deben tener la posibilidad de ser escuchadas y deben tener una representación legítima en esos procesos. Y ahí son muy importantes los mecanismos que se tienen alrededor, particularmente de las áreas protegidas, para que la gente pueda ser escuchada, sus intereses puedan ser escuchados. La dirección es otro principio y tiene que ver con el hecho de que haya claridad respecto hacia dónde se va, cuál es el norte que se lleva en el proceso. Como decimos popularmente, nadie se sube a un barco si no sabe para dónde va. Entonces, esto tiene que estar concertado, consensuado, discutido con los actores que están vinculados con ese recurso natural que se está planificando para el futuro. También otro principio es que tienen que haber las capacidades para un buen desempeño tanto de la gobernanza como de la gestión. Si no tenemos esas capacidades, es muy difícil llevar adelante una buena gobernanza. El cuarto principio habla de transparencia y rendición de cuentas. Eso tiene que ver con cualquier proceso de buen gobierno, de implementar un buen gobierno, donde seamos capaces de hacer una gestión que sea transparente, donde la gente pueda tener acceso a la información y tengamos mecanismos para contarle a las personas qué se ha hecho, qué no se ha hecho, para dónde se quiere ir, en qué dirección, y todo lo que conlleva de los logros de la gestión. Y por último, el principio de justicia y derechos, que es uno de los principios también muy importantes, que tiene que ver con el respeto a los derechos de las personas, con impartir la justicia de manera justa, igual para todos, y que los beneficios que se generan a partir del acceso a los recursos naturales lleguen a las personas de una manera equitativa, o sea que los que más lo necesitan tengan mayor posibilidad de acceso. Estos son los 5 principios que plantea la UICN alrededor del tema de la buena gobernanza ambiental en general, pero particularmente para el caso de las áreas protegidas. ¿Qué pasa cuando tenemos una mala gobernanza en un territorio? Vamos a ver un ejemplo. Aquí en Bolivia, en nuestra región ya conocida, la Chiquitanía, en donde vamos a conocer qué pasa cuando no se acata este componente de la descentralización. La Reserva Municipal del Valle de Tucabaca está en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Es uno de los espectáculos paisajísticos más impresionantes
que hay en el centro de Sudamérica. Y es una reserva municipal que tiene 250.000 hectáreas aproximadamente. Este es el mapa de la reserva de Tucabaca. Y los colores representan la zonificación. El verde oscuro es la zona núcleo, es la zona intangible. El verde claro es una zona más o menos, digamos, de amortiguamiento, aunque sigue siendo parte de la reserva. Y la zona celeste es una zona de uso para ciertas actividades permitidas en la reserva. Recordemos que es una reserva municipal. Bueno, en ese mirador que está ahí, se puede ver ese espectáculo. Es todo el valle de Tucabaca, que es toda esa zona núcleo que está al frente. Ahí se desarrolló un problema a partir de la llegada de unos colonos que fueron desarrollando ciertas actividades en la zona. A partir de esos problemas, la gente de la comunidad generó unos bloqueos para impedir que pudieran seguir llegando a través del único camino de acceso al valle, pudieran seguir entrando las personas que venían enviados por el gobierno central. Aquí vemos cómo hay un conflicto social producido por una gobernanza centralista, una gobernanza que no tomó en cuenta los intereses locales, la visión local, y que generó un conflicto social entre personas del mismo país. Esto son consecuencias de los problemas de gobernanza. La presencia de estos colonos en esa zona se debe a unas políticas de gobierno central en la que están haciendo una repartición de tierras a diferentes personas. Lo que pasa es que esta repartición de tierras no considera los intereses de las diferentes partes de Bolivia. Simplemente son asignadas las tierras y la gente va a ocuparlas. Entonces la organización del territorio debe partir de una política pública nacional. Eso está bien, porque las políticas públicas nacionales deben darse a esa escala, pero bajo una visión concertada con sus ocupantes locales. Y ahí es donde el principio 2 del enfoque ecosistémico dice que la gobernanza, la gestión en general debe descentralizarse al nivel más bajo apropiado a los temas que están siendo tratados. Que Bolivia quiera hacer una distribución de sus territorios es una política nacional, pero dónde los coloca y qué efecto van a provocar es algo que debe concertarse con los actores locales. Ahora, la participación no debe ser pensada solo como un tema de incorporar comunidades. Vamos de nuevo a nuestra región chiquitana, en Bolivia, para ver qué pasa con otros sectores y con la conservación. La Chiquitanía es un continuo de bosque. Originalmente tenía alrededor de unos 15 millones de hectáreas de bosque continuo. Luego empezaron a abrirse carreteras. Carreteras que generaban acceso a las personas de manera adecuada. Al inicio eran carreteras muy malas y después empezaron a ser carreteras pavimentadas, grandes viaductos que pusieron a disposición ese terreno para gente que antes realmente no podía acceder a ese sitio. Eso trajo como consecuencia que hubiese un enorme aceleramiento en los procesos de deforestación de esa zona. Y así vemos como poco a poco se fueron haciendo grandes aperturas en ese sitio. Y hoy en día muchos de esos territorios ya han perdido completamente su cobertura forestal. Sobre todo, como pueden apreciar en la foto, son terrenos muy planos que se dan para producción agroindustrial mecanizada y entonces generar grandes cantidades de productos como la soya, el maíz, arroz y otros productos similares. Los proyectos nacionales para el desarrollo de infraestructura vial son fuerzas muy poderosas
que modelan el territorio. Y por eso deben ser actores claves en la construcción de esa visión común junto con otros sectores como el ganadero y el agroempresarial. En este sentido, quizá hemos sido un poco débiles en lograr concertar, generar mesas de concertación en donde tengamos actores claves, desde actores campesinos como UPA Nacional hasta actores como las grandes piñeras, grandes empresarios, sentarlos y tratar de generar un diálogo multisectorial para lograr esa visión común. Es fácil conseguir una visión común cuando todos estamos de acuerdo en lo que queremos. Lo complicado es lograr una visión común cuando hay intereses, que no es que sean antagónicos, pero sí intereses que requieren un nivel de flexibilidad para poder ser armonizados. Bien, hemos abordado un poco el tema de la buena gobernanza. Todavía hay mucho que hablar, pero vamos a dejar ese tema por el momento ahí quietito. Vamos a pasar a la planificación territorial bajo los principios de la buena gobernanza. Cómo hacer una planificación territorial que cumpla con esos principios que hemos estado hablando anteriormente. Para eso quisiera mostrarles algunos ejemplos. El primero que les voy a mostrar se desarrolló en la provincia de Salta, en el norte, en la región de los Andes, en las partes altas de la Argentina. Estamos hablando de la reserva de los Andes, una reserva de aproximadamente 1.700.000 hectáreas. En la zona alta de los Andes está entre los 3.000 y los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Una zona árida, ecosistema de puna altoandina, con unos pocos reductos, unos ecosistemas que mantienen cierto nivel de vegetación, que soporta ciertos camélidos como la llama y la vicuña en la zona, y además también ganado menor que tiene la gente en la zona. Pero también es una zona de una gran actividad minera y con una enorme perspectiva de exploración minera a futuro. También es una zona muy turística por una belleza escénica, unos paisajes hermosísimos en esa región. Y bueno, hay varias comunidades indígenas también en esa zona, indígenas de las zonas altoandinas. Estamos hablando de esta reserva coloreada ahí en amarillo. Bien, ahí está el mapa de la reserva. Hay unas comunidades pequeñas, como el caso de Tolar Grande, Abra Navarro, Salar de los Pocitos. Una de las más emblemáticas de ellas es el San Antonio de los Cobres, bueno, y otras pequeñas comunidades que no superan las 1.500, 2.000 personas en el mejor de los casos, colindante con Chile. Ahí desarrollamos un proceso de elaboración del plan de manejo de la reserva, que se decidió hacerlo, aun cuando la administración la tiene la Secretaría de Ambiente, se decidió hacerlo con la participación de diferentes sectores de gobierno, y entonces se marcaron 3 niveles de participación. El nivel 1, que llamamos el nivel político, era la mesa intersectorial donde estaba el ministro de Turismo, el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, el ministro de Asuntos Indígenas y los alcaldes de los municipios de Tolar Grande y San Antonio de los Cobres, los 2 municipios que conforman la reserva. Ahí estaban las grandes autoridades políticas. El nivel 2, que fue un nivel técnico de planificación, estaba conformado por representantes de 13 instituciones, donde había todo tipo de instituciones, algunas de carácter federal, pero la gran mayoría de instituciones provinciales. Y había inclusive representantes de la Cámara de Minería y representantes de los operadores turísticos, que eran las 2 representantes de la sociedad civil. Los indígenas estaban representados a través de sus caciques que están dentro de los municipios. Y el nivel 3 es el nivel ya de la sociedad, que eran representantes de comunidades y organizaciones locales,
algunos representantes de oficinas, de instituciones públicas en la zona, ONGs que operan ahí, instituciones académicas, empresas y bueno, otro tipo de gente en la zona. Entonces, trabajamos con esos 3 niveles. Lo interesante fue que en este proceso fueron convocados y fueron participando instituciones de todo tipo. Estaba la Secretaría de Ambiente, estaba la Secretaría de Energía, estaba la Secretaría de Minería, que bueno, las secretarías en nuestro caso serían entendidos como ministerios. Secretaría de Recursos Hídricos, estaba la Secretaría de Turismo, estaba gente del un programa cultural, porque es una zona, digamos, con un gran valor cultural que se llama el Capañán. Estaban los municipios de los 2 lugares, el de Tolar Grande y el de San Antonio de los Cobres. Estaban unas instituciones que velan por intereses indígenas y otros que velan por intereses de la agricultura familiar. Estaba una institución que es como bueno, es como el representante del Ministerio de Agricultura, algo así. Y el Ministerio de Asuntos Indígenas, o sea, había instituciones y ministerios, la Cámara de Minería, que representa los intereses de estas empresas mineras, y los operadores turísticos. Todo este grupo participó en el proceso de elaboración del plan de manejo de una reserva provincial. Entonces vean, llamo la atención de ese enfoque interinstitucional en el proceso de planificación, no a nivel de técnicos invitados a talleres, sino a nivel de autoridades políticas para tomar decisiones y definir las políticas en esa región. Esta es una reunión con los ministros de esos diferentes instituciones que estaba mencionando ahí, en donde se fueron estableciendo ciertos marcos de políticas para la implementación de este proceso, de este plan en la región. Esta otra fotografía son talleres hechos con los técnicos, que era ya el nivel 2. El anterior era el nivel 1. Este es el nivel 2, que ya eran con los técnicos, que era donde planificábamos la parte más técnica. En las reuniones del nivel 1 se tomaban decisiones de carácter mucho más político. Y para el nivel 3 se establecieron varios mecanismos de participación que tenían que ver con reuniones con algunos grupos focales. También hacíamos entrevistas a personas clave. Teníamos talleres formales, que eran talleres de un día. Y ahí les muestro una fotografía de algunos de esos talleres que se desarrollaron con las comunidades, básicamente en San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, donde acudían también otras personas de otras comunidades. Entonces, esto es un proceso de planificación en donde tratamos de retomar esos principios para la buena gobernanza y esos elementos del ámbito de lo social que plantea el enfoque ecosistémico bajo una visión interinstitucional. Quiero mostrarles otro ejemplo, pero ya con un enfoque mucho más comunitario, un enfoque hacia las comunidades. Para eso voy a mostrarles un video que está en portugués porque esta es una experiencia que se desarrolló en el estado de Amazonas, en Brasil. Estoy seguro que podrán comprender más de la mitad, tal vez el 80% de lo que se va a explicar en el video. Pero lo importante es que quiero que miren, observen las imágenes para que vean los niveles de participación y la manera en que eran tomados en cuenta todos los miembros de la comunidad. O sea, no era una participación representativa, no era una participación de las comunidades mandaban representantes. Era una participación en donde en pleno las comunidades se reunían para determinar, decidir, sugerir, plantear cosas en la planificación de unas áreas protegidas de carácter o de uso comunitario. Aquí serían como planificar, por ejemplo, reservas forestales o zonas protectoras.
Vamos ralar, mandioca tá dura, vamos ralar. Deixa moer, mete a cana mulata. Deixa moer, mete a cana mulata. Deixa moer. Planos de manejo ou planos de gestão são documentos orientadores de processos de gestão de uma unidade de conservação. Eles são construídos de forma participativa, onde o órgão gestor, as comunidades, instituições parceiras a nível local e regional constroem programas de gestão. Esse planejamento deve ser feito de forma participativa. Em todas as etapas, existem diferentes maneiras de participação da sociedade e a construção do planejamento é obrigatoriamente feito com os residentes e usuários da unidade de conservação. Durante as oficinas a gente realiza o mapeamento participativo de uso dos recursos naturais. E depois o conjunto dessas informações é que vão embasar esse perfil atual das comunidades dentro de uma unidade de conservação. Quanto maior número de pessoas, de usuários, de comunitários estiverem presentes para opinar, para dizer quais são as áreas que eles usam, melhor. Oficinas participativas para plano de gestão. O que quer dizer isso? São instrumentos que a gente usa para direcionar o trabalho do zoneamento da unidade. Nessas oficinas a gente vai levantar informação do local e como a população gostaria de usar aquele recurso naquele determinado lugar. Todas as informações coletadas no campo de forma participativa ou através de diagnósticos biológicos, é transformado isso em planos de informações. Esses planos de informações são compilados em um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, e com isso identificado as zonas por atividade. Esse plano de gestão é para a gente demarcar, né, as nossas áreas, onde nós podemos pescar, caçar, onde podemos buscar o nosso sustento na floresta, né, e também as áreas onde a gente vai só preservar. Mais do que ninguém, a comunidade para ter a palavra final no seu plano de gestão, porque ela, na verdade, quem vai colocar aquilo em prática, junto com o órgão gestor. O que vai poder fazer, o que não vai poder fazer, por que não vai poder fazer, para que a sociedade inteira tome conhecimento quais são os passos, as normas, o jeito de usar os recursos naturais, para que todo mundo fique sabendo como se dá o processo, tanto de construção quanto de uso depois desse plano pelas comunidades. Estos dos casos que vimos anteriormente, tanto el de Salta como el del estado de Amazonas, muestran procesos muy participativos con enfoques muy diferentes. Uno es un proceso de integración de las diferentes visiones interinstitucionales también con participación comunitaria, y el otro es un proceso de construcción colectivo a partir de una base comunitaria muy fuerte de comunidades que viven precisamente dentro de esas áreas, sin las cuales pues el desarrollo de esos programas de manejo no sería factible.
Sea cual sea, hoy en día contamos con muchas herramientas técnicas y tecnológicas para garantizar una participación efectiva de todos los sectores en los procesos de construcción de estas herramientas de planificación. Y ahí, en estos procesos, es donde podemos hablar de gestión descentralizada, podemos hablar de darle la oportunidad de tomar las decisiones de hacia dónde va las áreas protegidas, hacia dónde va la gestión del territorio, a las comunidades, como dice el principio 1, y también a validar el conocimiento local junto al conocimiento científico, como veíamos en el video de la Amazonía, como también incluir diferentes sectores de la sociedad, como veíamos en el caso de Salta. Ahora hay que tener cierto cuidado. Si tuvimos un gráfico y representamos simbólicamente el crecimiento de la participación en términos de cuánta gente participa y con qué intensidad, veremos que vamos a tener una curva descendente en términos de la eficiencia en la toma de decisiones. Mientras más gente intervenga en la toma de decisiones, va a ser más difícil lograr tomarlas. Entonces debemos buscar un punto de equilibrio y tratar de mantenernos en ese punto a lo largo del tiempo, en ese punto de equilibrio. Si logramos hacer eso, va a ocurrir algo muy interesante, y es que va a mejorar muchísimo la gobernabilidad de esos territorios. O sea, la capacidad para implementar lo que se ha decidido va a ser mucho más fácil cuando logramos tener estos esquemas de participación. Volviendo entonces a los principios del ámbito de lo social del enfoque ecosistémico, podemos entender ahora mucho mejor a qué se refiere con que la elección de los objetivos debe estar en manos de la sociedad. Debemos tener procesos para que la gente pueda decir qué es lo que busca con la conservación de los recursos. Buscar también una gestión mucho más descentralizada para que sea mucho más sensible a los problemas y a las situaciones locales. También abrir el juego para que participe a nivel del conocimiento, como aporte el conocimiento, no solamente la ciencia, sino otros sistemas de saberes, como los sistemas indígenas o los sistemas campesinos, que también son sistemas de saberes válidos. Y también debemos pensar en que deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas pertinentes que nos ayuden a lograr una gestión efectiva de ese territorio. Esto es lo que plantea el enfoque ecosistémico en el ámbito de lo social. Bien, hemos concluido así esta videoconferencia. Muchas gracias.